soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Sí, es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Sí, y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso eres tú, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Vamos a decirle una vez más, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Pueden tomar sus asientos. Damos paso al pastor Isaac. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Es un gusto y un placer estar ante ustedes en esta mañana para compartir la palabra del Señor y que juntos celebremos un día más de gozos por ser hijos de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Ministerio de Alabanza. Que nos han dirigido, nos han guiado en esta mañana en adoración ante nuestro Señor. Es hermoso iniciar los servicios en alabanzas porque la palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando iniciamos con alabanzas, estamos asegurándonos que la presencia del Señor está en medio nuestro. Amén. En esta mañana vamos a continuar con unos estudios que hemos estado llevando el último mes y medio y todavía terminamos la semana que viene. Y hemos estado hablando acerca de los mensajes de parte de Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y hemos estado hablando acerca de las 5 anteriores iglesias. Vamos a ver quién las recuerda. La primera iglesia que hablamos fue acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. La segunda fue la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufrida. La tercera fue la iglesia de Pérgamo, la iglesia que habitaba en medio de donde estaba el trono de Satanás. La siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira. La siguiente es la iglesia de Sardis, la iglesia que tiene muertos entre sus bancas, la iglesia que está medio dormida. Y luego venimos con la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Los invito a leer en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta, la iglesia del amor. Y dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Filadelfia es conocida como la iglesia fiel, la iglesia leal, la iglesia perfecta, la iglesia ideal, porque es una iglesia a la cual Dios no le reprocha nada. Pero recordemos que a Esmirna, la iglesia de Esmirna, Dios tampoco le reprochó nada. La diferencia era que Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo tiempos de persecución. Y a Filadelfia la llama una iglesia de poca fuerza, una iglesia que aunque tiene poca fuerza, ha permanecido fiel al nombre de Dios. El nombre Filadelfia literalmente significa la ciudad o el lugar del amor fraternal. Fila de fileo, filial, amor, de familia. Filadelfia. Filadelfia fue nombrada así por un rey llamado Eumenes. Era el rey de Pérgamo, una iglesia de la que ya hablamos. Y él funda esta ciudad y la llama Filadelfia en honor a su hermano, Ábalo, el cual era un hermano leal y amoroso con él. Y tal era ese amor y esa lealtad de su hermano que lo llamaban Filadelfo, el hermano que ama, el hermano fiel, el hermano leal. Y allí surge el nombre de esta ciudad, Filadelfia. Era una ciudad que había sufrido, pero como era una ciudad importante, había sufrido terremotos y había caído, pero como era importante, siempre invertían en ella dinero para que se mantuviera en pie. En algún momento de su historia se llamó Nueva Cesarea, pero fue nombrada otra vez Filadelfia, recordando los orígenes de esta ciudad. Y cuando nosotros escuchamos este nombre, Filadelfia, podemos pensar que en este lugar todo era absolutamente perfecto, porque es lo que sabemos a veces entender cuando leemos acerca de esta iglesia. Esta iglesia era perfecta, no tenía problemas, no tenía conflictos, era una iglesia que estaba lista para ser arrebatada sin ningún tipo de contratiempo. Pero la realidad era que a pesar de ella llamarse Filadelfia y ser una iglesia asentada en una ciudad conocida por el amor fraternal sobre el cual la fundaron, era una ciudad que realmente no manifestaba este amor. Porque en esta ciudad los cristianos predicaban el evangelio, pero los judíos de Filadelfia se oponían férreamente a la predicación del evangelio. Tanto así que llegaron al punto de cerrar las sinagogas para que los cristianos no pudieran ir, los mismos judíos cristianos no pudieran ir a las sinagogas a hablar de Jesucristo. Los judíos de la época hablaban con los gobernantes para que ellos persiguieran a los cristianos, para que ellos echaran fuera a los cristianos de la ciudad. Por lo tanto, era una iglesia que tenía nombre de amor, pero que sin embargo lo que realmente sufrían era el odio de sus opositores. Y cuando nosotros hablamos también de la iglesia de Filadelfia, entendiendo lo que mencionamos desde el principio, que el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis tiene 3 formas de interpretación. La interpretación literal, geográfica, física, una ciudad que existió hace cerca de 2000 años o que se fundó poco antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
pero que todavía existe hasta la actualidad. Se llama hoy Alaşehir, Ciudad de Dios, está en Turquía. Y tenemos esa forma de interpretación, la geográfica, pero también tenemos la interpretación cronológica. Cada iglesia representa un tiempo específico que la iglesia del Señor ha recorrido hasta la actualidad. Pero también tenemos la interpretación del carácter, la interpretación espiritual, hablando de que dentro de la iglesia del Señor hay hermanos que son como la iglesia de Filadelfia, que a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de que se les cierren las puertas, siguen reteniendo el nombre de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia en la forma temporal, se dice que la iglesia de Filadelfia existió después de la posreforma hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Era una iglesia conocida por el amor. Era una iglesia conocida por el trabajo, era una iglesia conocida por el desprendimiento, como dice el Señor, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Y cuando hablamos de la época de la posreforma, estamos hablando de hombres como John y Charles Wesley, Juan y Carlos Wesley, los que asentaron mucho de lo que hoy es la fe evangélica. Estamos hablando de George Whitefield, el primer hombre que se vino a convertir en el gran evangelista de Inglaterra en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de Jonathan Edwards, un hombre que predicó un sermón que trastocó el espíritu de un continente, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Y él generó un avivamiento en un continente. Hombres que hicieron movimientos increíbles, dentro de los cuales existen los moravos, los cuáqueros. ¿A cuántos aquí, quiero aprovechar de preguntar, cuántos aquí toman cuáquer? La sabrosa, ¿verdad? Con maracuyá. ¿Y ustedes saben de dónde viene ese nombre? Ese nombre de Quaker Oaks, hojuelas de cuáquer, viene de los cuáqueros, hombres que descendieron del movimiento moravo, puritano, herederos de la fe de Filadelfia. Hombres que no eran ricos en dinero, pero que abundaban en amor. Los cuáqueros eran conocidos como los amigos de todos, porque ellos preferían el amor, la paz, la tranquilidad en vez del dinero. Todavía de ellos existen más o menos entre los que son los menonitas y los amish, personas que se aferran a vivir una vida sin tanto lujo, sin tanto placer, siempre y cuando se puedan mantener más cercanos de Dios. A eso es lo que Dios conoce como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que aunque no tenga mucho poder, aunque no tenga muchos recursos, es una iglesia que abunda en fe y en amor. Por eso el Señor, cuando viene a hablarle a Filadelfia, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y dice, esto dice él, santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Y cuando hablamos de Jesucristo, cuando Él se manifiesta a Filadelfia como el santo, está hablando del santo que le habla a los santos. El apartado para el servicio a Dios, que le habla a los apartados para el servicio de Dios. No le está hablando a cualquier persona. Jesucristo se manifiesta como el apartado, como el santo, como aquel que es llamado a servir a Dios. Y así se presenta la iglesia de Filadelfia, haciéndole mostrar o haciéndole ver a ellos que ellos también son santos, a pesar de que estén apartados del mundo porque los rechazan. Le dice, el verdadero, el que es la verdad. Jesucristo no solo dice la verdad, Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Jesucristo le habla a Filadelfia en este tono, el verdadero, haciéndole entender a ellos que a pesar del rechazo que sufren de las personas, a pesar de que les cierren las sinagogas en la puerta, a pesar de que los echen de la ciudad, ellos tienen la verdad. Y es algo que esta iglesia no dudaba, por eso el Señor les dice, no has negado mi nombre. El Señor se presenta a ellos como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Jesucristo se está manifestando ante ellos como aquel que tiene todo poder y toda autoridad, aquel que tiene un nombre en cuyo nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Un nombre ante el que todo hombre debe en algún momento agachar la cabeza, sea hoy o sea en el juicio, sea los que los reciben como Señor o los que lo negaron, pero en algún momento toda la humanidad tiene que rendir su cabeza y postrarse ante Jesucristo y reconocer que Él es el Señor. Y Él está diciendo a Filadelfia, yo soy el que tiene la llave de David. Esto hace referencia a un hombre llamado Eliakim en Isaías 22. Un hombre considerado justo y por lo tanto les es otorgada el honor de la llave para abrir las puertas. Jesucristo hace referencia a ese honor y a esa honra al decir, yo soy el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó y el que tiene toda autoridad. Yo soy el que tiene la llave para abrir las puertas que tú necesitas y que nadie te podrá cerrar. Y también tengo la llave que cierra puertas que nadie va a poder abrir. Y es allí donde el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor le dice a Filadelfia, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo tengo la llave que abre las puertas que nadie puede cerrar, pero he puesto ante ti una puerta abierta. El Señor le está diciendo a los de Filadelfia, tengan ánimo, tengan fe, tengan esperanzas. Porque aunque a ustedes le están cerrando las sinagogas, yo le estoy abriendo el mundo para que vayan y prediquen. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A quién? ¿A los que están en las sinagogas? A todas las naciones. Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, toda la potestad la tengo yo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, se van a levantar gentes y personas, hombres de autoridad, y se van a querer oponer al mensaje de Jesucristo. Habrán hombres que querrán venir y cerrar la iglesia. Habrán hombres que querrán venir y prohibir la lectura de la Biblia. Habrán hombres que querrán venir y decir, hasta aquí se predica el evangelio de Jesucristo. Pero hay un Dios que ha dicho, yo he puesto ante ti una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Por lo tanto, anda al mundo y haz discípulos en todas las naciones. No es primera vez que a la iglesia le ponen límites de alguna forma. Desde los tiempos de los reyes en el Antiguo Testamento siempre han habido personas que se han opuesto al único y verdadero Dios, como en el caso de Nabucodonosor. Pero sin embargo hemos visto cómo este Dios ha superado a todos estos reyes y emperadores y los ha humillado y les ha hecho reconocer que Él es el Dios verdadero. Asimismo con la iglesia, habrán imperios, habrán gobernadores, habrán presidentes, habrán hombres influyentes, habrán personas de moda que intentarán pasar a un lado al evangelio y negar la verdad de que Jesucristo es el Señor. Y nos cerrarán las puertas, podrán cerrarnos emisoras, podrán cerrarnos canales de televisión, podrán cerrar las páginas web donde transmitir, pero sin embargo el nombre de Jesucristo se va a predicar hasta lo último de la tierra, porque es el santo, el verdadero, el fiel, el que ha dicho que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando hablamos de forma temporal, y les decía que la iglesia de Filadelfia representa en cierta manera a la iglesia de la posreforma, más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un tiempo donde la iglesia se estaba levantando después de la separación con la iglesia católica. Una iglesia que no quiso reflexionar y pido disculpas
Si de repente esto puede ofender a alguien pensando que tenemos odio a la Iglesia Católica, no es así, sino que la palabra es certera. No odiamos a los católicos, pero debemos predicar la verdad. La Iglesia Católica no quiso reflexionar acerca de la verdad, por lo tanto surgió una división. La Iglesia Católica siguió su propio camino, pero se levantó una nueva iglesia, una iglesia protestante, una iglesia fiel que dijo: nosotros no queremos seguir haciendo lo que dice el hombre, queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. Y empezaron a surgir hombres a distintos lugares y empezaron a predicar el evangelio. Y es allí donde surgen los grandes avivamientos de los 2 últimos siglos. Avivamientos en Alemania, avivamientos en Inglaterra, avivamientos en los Estados Unidos. Avivamientos que trajeron un mover de Dios que llevó a evangelizar el mundo. Por eso Dios le dice a esta iglesia: yo he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y de allí salieron aquellos grandes misioneros de Europa, llegaron a los Estados Unidos con los movimientos puritanos separándose de la iglesia anglicana. Los moravos saliendo de la iglesia de Suiza. Los cuáqueros, como ya los mencionaba, se establecieron en los Estados Unidos porque ellos decían: es necesario ir a seguir predicando la verdadera palabra. Surgieron los avivamientos de Inglaterra, que luego dieron los avivamientos en los Estados Unidos. Y ese avivamiento en los Estados Unidos es el que gesta, el que promueve el último gran movimiento misionero mundial. A veces es complicado percibirlo de esa manera, pero el Señor le habló a una iglesia hace 2000 años y todavía hoy nosotros disfrutamos de los frutos de sus promesas. Todavía hoy nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, todavía hoy disfrutamos de lo certero que ha sido su palabra. Él ha puesto una puerta ante la iglesia, pero depende de nosotros si decidimos entrar por ella. El mundo está allí dispuesto. El Señor Jesucristo decía: levantad los ojos y mirad. Los campos están listos para la siega, pero a la verdad la mies es mucha y los obreros somos pocos. Por lo tanto, es necesario tomar para nosotros esta palabra y decir: ante mí está una puerta abierta que el Señor ha dejado para que yo salga en el nombre de Jesucristo a predicar su palabra y conquistar el mundo para Él. Ese es el mensaje que Dios le da a Filadelfia. Hay una puerta abierta por Dios que nadie puede cerrar. En estos tiempos en los que estamos viviendo, vamos a ver cómo muchas personas se van a levantar en contra de la iglesia. Y van a decir que nosotros somos los que estamos cerrados. Que la palabra de Dios es un cuento, es un poema. Es algo que alguien por ahí le provocó escribir para engañar a las personas, para lavarnos la mente. Pero nosotros debemos estar afianzados en el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos la verdad. Y es allí donde el Señor nos dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se han levantado hombres en la historia que han estado dispuestos a dejarlo todo con tal de predicar el nombre de Jesucristo. Les mencionaba a los nombres de Juan y Carlos Wesley. Fueron hombres que asentaron las bases de un movimiento que se llamaba metodista, un movimiento del cual termina surgiendo un hombre llamado William Seymour, el hombre que volvió a predicar acerca de las lenguas del Espíritu Santo, de donde proviene un avivamiento en una calle llamada Azusa en California, en Los Ángeles, allá en los Estados Unidos, y desde donde se levanta una vez más el movimiento pentecostal, y de allí surge las asambleas de Dios a las cuales nosotros hoy pertenecemos. Es importante entender la palabra del Señor tal cual como Él la enseña. Pero esto inició en corazones de hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo con tal de predicar el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor decía: aunque tienes pocas fuerzas. Estos eran hombres que tenían la capacidad de ser millonarios, pero sin embargo dijeron: yo lo dejo todo con tal de predicar el nombre de Jesucristo. Hubo un hombre llamado Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores.
Un hombre que tuvo la oportunidad de ser rico, pero él dijo, prefiero morir pobre y dejando todo mi dinero sirviendo al pueblo de Dios. Por lo tanto, todo el dinero que ganó lo dejó en orfanatos, en bibliotecas, en iglesias, en ancianatos, porque él dijo, aunque tenga poca fuerza, yo me voy a mantener firme y voy a predicar el nombre de Jesucristo. Por eso de ellos surgen los grandes avivamientos. En una oportunidad yo estaba leyendo un libro y yo lo he recomendado muchas veces, se llama Los Generales de Dios y habla acerca de verdaderos hombres en la fe. Y leía acerca de un hombre llamado Smith Wigglesworth, un hombre que lo perdió todo, hasta su mujer. Leía la historia de una mujer llamada María Ethel que perdió a su esposo y a todos sus hijos en la guerra y sin embargo siguió sirviendo a Jesucristo. Y veía cómo Dios utilizaba a estos hombres para resucitar muertos, a esta mujer para que el Espíritu Santo la usara como Él quisiera. Y un día estoy leyendo el libro y le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué ahora no hay avivamientos como el que leo en este libro? ¿Por qué ahora no hay ese mover del Espíritu Santo como el que se lee en la Inglaterra de 1700, en los Estados Unidos de finales de 1800 y principios de 1900? ¿Por qué no hay ese mover de los grandes evangelistas? Congregaciones recibiendo al Espíritu Santo de 20,000 personas para arriba. Señor, ¿por qué? El Señor me manda a orar y me postro de rodillas y me responde y me dice, porque no hay nadie que esté dispuesto a pagar el precio. Para que realmente haya un mover del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, es necesario que él se desprenda de todo el peso que le estorba con tal de correr esa carrera con intención de ganarla. Despojarse de todo el peso que lo agobia, despojarle de todo aquello que le quita el primer lugar a Dios y poder decir, Señor, aunque me encuentre solo y tenga pocas fuerzas, yo retengo tu nombre y guardo tu palabra porque he determinado en mi corazón serte fiel. Y queremos ver avivamientos y queremos ver grandes moveres del Espíritu Santo, pero no estamos dispuestos a abandonar todo el peso que nos agobia y estar dispuestos a hacer lo que Dios demande de nosotros para poder ver el mover de su Santo Espíritu. A la iglesia de Filadelfia la llaman la iglesia lista para el rapto, preparada. Pero no se nos puede olvidar que después de Filadelfia viene la Odisea. Una iglesia en la cual muchos serán engañados y dejarán atrás lo que el Señor les ha dado. Por lo tanto, es importante aferrarnos a lo que la palabra nos enseña. Debemos guardar la palabra del Señor y guardar su nombre hasta el día de su venida. El Señor le dice en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes se dicen ser judíos y no lo son? Es aquí donde nosotros debemos entender lo que significa la ley y lo que significa la gracia. Cuando hablamos de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, son aquellos que piensan en su corazón que lo correcto todavía es vivir aferrados a la ley, juzgando, condenando, demandando circuncisión y sacrificio, pero sin embargo ni ellos mismos guardan la ley. Son esas personas que hoy quieren discutir si Jesucristo es o no es hijo de Dios, si debemos respetar el día de reposo o no, si hay que circuncidarnos o no. Y empiezan a mirar las viejas andanzas y empiezan a mirar hacia la ley. Y quieren convertirse en judíos. Y hoy de eso tenemos iglesias cristianas mesiánicas. Que ni son cristianas ni son judías. Pero ahí están. Y quieren ser sacerdotes como en Aarón. Quieren utilizar implementos como en el templo del Antiguo Testamento. Y no entienden la gracia.
No entienden que estamos en un tiempo donde no es por el que más corre, el más pintado, el más bonito, sino del cual Dios tiene misericordia. Son esos que señalan al hermano y lo condenan por no respetar una ley que está guardada en el Antiguo Testamento. Y no entienden que al hacer eso están condenando al Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para decirnos: entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia. Son esos que quieren mirar atrás a una ley donde una vez al año se podía entrar ante la presencia de Dios e ignorar esa palabra de Jesucristo, donde Él rasga el velo y dice: entren tranquilos y toquen el trono de Dios y demanden de su gracia. Y el Señor dice: yo los voy a entregar en tu mano, aquellos que se dicen ser judíos pero no lo son. ¿Cómo sabemos nosotros quiénes son esos que dicen ser judíos y no lo son? Romanos capítulo 2. Versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, el que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, comes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quién es judío? El que predica una falsa santidad afuera donde todo el mundo puede ver, pero en su corazón hay inmundicia. Falsos cristianos, falsos hijos de Dios, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello, como dice la Escritura. Son capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la espiga creciendo dentro de su propio ojo. Aquellos que están dispuestos a señalar, a culpar, a juzgar a aquellos que no piensan como ellos, pero que sin embargo viven en un pecado que Dios conoce. Y Dios les dice a ellos: yo te voy a entregar a los pies de la verdadera iglesia. Por lo tanto, este evangelio de ser fiel y verdaderamente amar a Dios no se trata de un evangelio hipócrita como el de los fariseos, que es para que el mundo nos vea. Nuestro evangelio tiene que ser de corazón, donde Dios puede examinar las verdaderas intenciones de nuestra mente y nuestro corazón y poder decir: tú realmente eres un hijo de Dios. En el mismo capítulo 2 de Romanos, versículos 28 y 29 dice: porque no es judío el de lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que realmente es judío el que lo es en su interior. La circuncisión es la del corazón y en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesucristo dijo: porque Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Israel tenía un culto donde ellos tenían que sacrificar corderos, tenían que presentarse allí en el tabernáculo y derramar sangre, y una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino a abrogar esa ley, la vino a cumplir completamente para ponerla a un lado y establecer lo nuevo. Él dijo: yo he venido a quitar lo viejo y a establecer lo nuevo. Hoy el sacrificio no es lo de afuera, martirizándonos para que el mundo nos vea. Hoy el sacrificio es lo de adentro, negándonos a nosotros mismos, sujetándonos a Dios, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Eso es una iglesia verdaderamente fiel. Y el Señor les da una promesa, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia es conocida como la iglesia moderna. Y la semana que viene estudiarán con el pastor Fernando la iglesia de la Odisea, la iglesia postmoderna. Dios le dice a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero.
¿Cuántos quieren ser librados de la hora de la prueba? El Señor dice, guarda mi palabra. La iglesia de Filadelfia es la iglesia lista, preparada para el arrebatamiento. Los que pertenecen a esa iglesia son los que en la noche se acuestan a dormir y dicen, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. Si a ti te place, mañana me levanto, y si no, esta misma noche me encuentro contigo en el reino de los cielos. Es una iglesia preparada para el arrebatamiento, preparada para el sonido de la trompeta. Es una iglesia que vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, preparada para verse cara a cara junto a su Señor. Hay personas que quieren negar que este mundo va a ser estremecido hasta sus cimientos. Hay personas que quieren negar que para este mundo viene un juicio. El Señor dice, y vendrá en aquellos días, en Mateo 24, un tiempo de tribulación como nunca ha existido antes, y Dios realmente va a probar los corazones. ¿Qué preferimos nosotros? Ser probados en medio de la prueba dentro del cual va a ser probado los que no son hijos de Dios, o ser librados de la hora de la prueba e irnos al gozo de nuestro Señor. Nosotros debemos estar preparados todos los días para la venida de Jesucristo. Planificarnos para evangelizar el mundo como que nos quedan 80 años de vida, pero vivir cada día como si fuera el último. Y decir, Señor, si me sorprende la muerte mientras duermo, mañana amanezco contigo. Ese es el corazón de una iglesia, y la verdad es que Dios quiere librar a su iglesia. Dios quiere librar a los escogidos, Dios quiere librar a sus hijos de la hora de la prueba. Y nosotros podemos ver este carácter de Dios desde la fundación del mundo. Cuando Dios dijo que la maldad de los hombres llegó hasta su presencia y se hartó del hombre, y dijo, me arrepiento en mi corazón de haber creado al hombre, por tanto lo voy a raer de la tierra con un diluvio. Él libró a Noé el justo. Y dijo, solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y a él lo libró. En medio de una tierra completa, solamente un hombre fue encontrado justo, y por su justicia se libró él y su familia. Cuando el pecado de Sodoma y de Gomorra llegó ante la presencia de Dios, Él dijo, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham intercedió por Lot, y el Señor terminó librando solo a Lot y a sus hijas. Quería salvar a su mujer, pero esa mujer representa a aquellos que aún perteneciendo a la fe miran su pasado y lo añoran. Ay, las borracheras que yo me pegaba. Ay, las mujeres que yo tenía, el dinero que me gastaba, las rumbas a las que me iba. Hermano, cuidado. Y usted no termine convirtiéndose como en aquella sal que perdió su sabor y no sirve sino para ser hollada por los hombres. Cuando Dios quiso librar a Israel de Egipto, trajo plagas sobre todo Egipto, pero la tierra de Gosén fue libre. Y Él dijo, y es ahí donde verán ustedes que yo realmente soy Dios de Israel. Cuando venga el día del arrebatamiento de la iglesia, es donde el mundo mirará al cielo y se arrancarán los pelos de la cabeza y dirán, ciertamente los evangélicos tenían razón. Los cristianos decían la verdad, Jesús es el Señor, y lamentarán y llorarán y clamarán, pero ya no habrá oídos para ellos, porque la iglesia habrá sido quitada y nosotros estaremos en el gozo del Señor. Así que, hermanos, hay que prepararnos porque el tiempo es ahora. No podemos esperar más. Las señales están dadas, el tiempo se acerca. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay personas que esperan y esperan en Jehová, y de pronto llega Satanás a querer hacer tambalear su fe y dicen, ¿será que realmente tengo la razón? ¿Será que realmente Jesús es el Hijo de Dios o me equivoqué de religión? ¿Será realmente que Dios existe o estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia? ¿Será realmente que cuando uno muera habrá otra vida eterna? Y son personas que tienden
a darle vueltas a todos estos años que llevamos esperando. El mundo se burla de nosotros y dice, ¿cuántos años llevas esperando? 2000. ¿Y todavía esperas en Él? Darte por vencido. El mundo de ahora apunta para allá y dice, ¿cuál creador? ¿Cuál creador? Nosotros determinamos nuestro propio camino. Yo decido si soy hombre, si soy mujer, si soy un pajarito, si soy un perro, si soy un gato. Yo decido qué edad tengo. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y si la iglesia no retiene lo que tiene, muchos se perderán. La palabra dice que vendrán días que si los tiempos no son acortados, ni siquiera los escogidos se podrán salvar. Por lo tanto, amada iglesia, Filadelfia nos llama a mantenernos firmes porque los días que vienen no son fáciles. El mundo querrá estremecer la fe de la iglesia, pero debemos guardar el nombre de Jesucristo y guardar su palabra. Porque la promesa que Dios nos da es, he aquí, yo vengo pronto. La palabra pronto significa en cualquier momento, en cualquier instante, en el futuro cercano. El Señor puede sorprendernos en este instante, estando en este lugar, al salir de aquí en nuestros hogares. En cualquier momento podemos escuchar el nombre de nuestro Señor llamándonos a su presencia. Por lo tanto debemos estar preparados. La palabra dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 14. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 14 y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Filadelfia, la iglesia lista para el rapto. Este mensaje a esta iglesia debe hacernos pensar y preguntarnos, ¿estoy yo listo para el arrebatamiento? ¿Estoy yo listo para la venida de mi Señor? ¿Estoy guardando su palabra, reteniendo su nombre, aunque no sea el cristiano más fuerte de todos? ¿Estoy allí humillado ante la presencia del Señor? ¿O soy de aquellos que el Señor humillará presentándonos la verdadera iglesia? ¿Somos los verdaderos judíos aquellos que circuncidan su corazón? ¿O somos aquellos hipócritas que somos sepulcros blanqueados, que por fuera tenemos imagen de que vive, pero que por dentro estamos muertos? Yo quiero invitarlo a estar de pie en esta mañana, amado hermano. Y miremos hacia ese mensaje. Y pensemos en esa promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Algunos dicen que Dios es severo. Otros dicen que Dios es injusto. Otros dicen que Dios es cruel. Otros dicen o se preguntan por qué Dios permite tanta maldad en el mundo. Y la realidad es que la maldad no depende de si Dios existe o no. La maldad depende de si el hombre busca a Dios o no. El corazón de Dios siempre ha querido salvar a la humanidad.
Si Dios no hubiera querido que nosotros fuéramos salvos, no hubiera entregado a su Hijo en una cruz. Dios está dispuesto a librar ciudades enteras si tan solo encuentra un justo en ella. Abraham intercedió ante Dios y Dios le dijo al final: si consigo 5 justos, si tan solo consigo 5, por amor a ellos yo no voy a acabar con Sodoma y con Gomorra. Este mundo tiene un día señalado. Este mundo en el cual vivimos tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Así como revisamos nuestros alimentos en la cocina para ver cuál está por dañarse, por vencerse, para comerlos antes de que llegue ese día, así nosotros debemos examinar la Escritura para ver cuándo es la fecha de vencimiento de este mundo y apresurarnos a preparar nuestra vida para el regreso de nuestro Señor. El Señor está dispuesto a tener misericordia de naciones enteras si hay una iglesia justa que se humilla ante su presencia y clama por misericordia. El Señor dice: pero si no acorto los días, ni siquiera los escogidos se podrán salvar. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para ese día. Guardar la palabra del Señor, dejarnos de herejías, de falsas enseñanzas, de doctrinas de hombre, de anatemas aunque vengan de los mismos ángeles. Es tiempo de negarnos a todo aquello que interrumpa nuestra relación con Dios. No importa si no somos la iglesia más grande, no importa si no somos la iglesia que tiene más dinero, no importa si no somos la iglesia más fuerte. Lo importante es que retengamos la palabra del Señor y su misericordia nos librará de la hora de la prueba. El corazón de Dios no es aniquilar a la humanidad. La palabra dice que el deseo de su corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él conoce el corazón del hombre y sabe cuando el hombre no quiere cambiar. Él sabe cuando la humanidad va a llegar al punto en que van a decir: ¿cuál Dios? Entonces ese día Él librará a los que han permanecido fieles a su palabra y derramará las copas de su ira sobre este mundo. Nosotros tenemos que hacer 2 cosas. La primera es darle gracias a Dios por su misericordia con nosotros. Y la segunda es interceder por los que nos rodean. Interceder por nuestra familia. Interceder por nuestra ciudad. Interceder por nuestra provincia e interceder por nuestra nación. Porque los días que se aproximan, no ha habido en la historia de la humanidad días tan terribles como esos. Pero el Señor nos dice: si tú permaneces fiel a mi palabra, yo permaneceré fiel a ti y te guardaré de la hora de la prueba. Allí donde está, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu amor, Padre Santo Celestial. Gracias por tu misericordia. Padre amado celestial, te damos gracias por llamar la atención a nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, te damos gracias porque en tu amor, en tu bondad y en tu infinita misericordia te ha placido, Señor, librarnos, Padre Santo, de la gloria de la condenación eterna y tenernos, Señor, anotados en el libro de la vida de aquellos, Padre Santo, que serán rescatados el día de la ira de tu nombre, Señor. Señor, permite que nosotros seamos una iglesia de un verdadero amor, una iglesia de una verdadera fe, una iglesia leal a tu nombre y a tu presencia. Señor, permite que nosotros seamos, Padre mío, como Filadelfia, una iglesia lista para el arrebatamiento. Señor, permite que nosotros podamos venir ante ti todos los días, Padre amado, y lavar nuestras ropas en tu santa y divina presencia, para que estemos listos para nuestro encuentro contigo, Señor. Señor, nos aferramos a tu promesa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
Yo te guardaré de la hora de la prueba. Señor, te damos gracias por tan infinito amor. Aunque no lo merecemos, Señor, tú nos amas. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Permítenos ser dignos, Padre Santo, de pasar una eternidad junto a ti en el reino de los cielos. Señor, aunque el mundo nos cierre las puertas, ante nosotros tenemos una puerta abierta que has abierto tú. Tú eres el que abre las puertas para la iglesia que nadie puede cerrar. Tú eres el que cierra las puertas a nuestros enemigos que nadie puede abrir. Aunque el mundo se levante en nuestra contra, aunque todo se esté preparando, Señor, para la manifestación del anticristo, tu iglesia permanece firme porque tú peleas por nosotros. Graba tu palabra en nuestros corazones como en roca, así como escribiste la ley allá en el monte. Que nunca nos apartemos de ti, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que nunca miremos atrás como la mujer de Lot, sino que podamos permanecer fieles, Señor, como la iglesia de Filadelfia. Te damos gracias por tu amor, Padre amado. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, bendito Rey de Reyes. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor.